Hola a todos y bienvenidos un día más a Ana Between Worlds. Vamos a hablar otra vez de finanzas. ¡Empezamos! Bueno, cámara mal colocada, ¿cómo no? Vale, chicos, chicas, bienvenidos un día más a Ana Between Worlds. Me voy a colocar, estoy súper incómoda, pero bueno, me voy a centrar. Bienvenidos, si eres nuevo o nueva por aquí, por favor, como siempre digo, dime de dónde vienes, desde dónde me ves y comenta, por favor, que me encanta saber quiénes sois. Ya somos 184 porque lo acabo de mirar, lo puedo enseñar, no estoy mintiendo porque he subido un short, mirad, justo 184, hoy es día 8 de septiembre y he grabado otros dos vídeos, entonces es posible que esta introducción te esté sonando. Pero al caso, hoy quiero hablar de finanzas. Ya sabéis que es un tema bastante recurrente en este canal porque me hacen muchas preguntas sobre el tema financiero en Estados Unidos, no solo a través de Instagram, sino también en mi vida privada y también por YouTube. O sea, es como un tema que a la gente le interesa mucho y lo entiendo porque evidentemente el dinero es algo muy importante y más si vives en Estados Unidos. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre errores financieros que no tienes que cometer si vives en Estados Unidos, ¿vale? Porque muchas veces venimos aquí y tal vez venimos con la mentalidad de turista cuando en realidad venimos a vivir y entonces el concepto o la interpretación del dinero o cómo nosotros nos relacionamos con el dinero no es lo mismo y por eso es muy importante que veas este vídeo hasta el final porque te voy a dar todos los consejos que tú necesitas para no arruinarte aquí. Entonces, lo primero de todo es que creo que nos pasa a todos, como yo llegué aquí pensando jijijaja, estoy de vacaciones, estoy un año, lo he contado muchas veces, pero claro, evidentemente luego tienes que hacer frente a una serie de catastróficas desdichas que se llama inmigración y que se llama pues ser responsable y a lo mejor ser un poco menos loquito de lo que era yo, ¿no? Y no sé, haber sido un poco más prudente, eso quiero decir, y como que a veces no tienes en cuenta que vas a tener gastos extra aparte del presupuesto que tú te habías planeado. Y yo creo que a todos nos ha pasado un poco pecar de eso. Es verdad que yo cuando vine me monté mi casa desde cero, lo hice todo sola y lo hice pues a mi manera, y yo es verdad que venía de una época en mi vida, o muchos años en mi vida, donde todo el rato medía lo que gastaba y todo el rato estaba como agobiada con el dinero. Y cuando vine aquí como que quise romper con todo esto y me fui justo a la otra área, vamos a decir, a la acera enfrente, que es básicamente que me volví súper gastona. Y yo no era así, al contrario, yo era súper ahorradora, ¿no? Pero tampoco tenía una relación sana con el dinero. Entonces, ¿qué pasó? Que yo gasté mucho más de lo esperado. Entonces, como me monté la casa desde cero, pues yo no miré los precios, yo simplemente compré los muebles que me hacían falta, los electrodomésticos que me hacían falta, entonces no miré y luego, claro, pues me quedé aquí 6 meses sin cobrar porque hubo un error con mi Social Security Number, entonces no podía cobrar y me pasé 6 meses que las pasé putas. Es que 6 meses es medio año sin cobrar viviendo en Estados Unidos y habiendo venido de nuevas. Entonces, verá que fue muy duro, pero de eso que pasé, pues como que también aprendí mucho. Entonces, uno de los primeros errores creo que voy a comentar es este, el de vienes a vivir y por lo tanto tienes que tener un colchón. Normalmente, no sé qué dicen los expertos, pero yo tengo entendido que un colchón son 6 meses de vida. Véase, paga tus facturas y no hagas absolutamente nada más. Para mí un colchón es vivir bien, en el sentido de que tú tienes que tener ahorrado de forma que puedas estar tranquilo durante esos 6 meses y no angustiándote, porque si no, no sería un colchón. Entonces es muy importante que los que venís aquí no solo vengáis con un presupuesto fijo y lo más claro posible y lo más cerrado posible, sino que también contéis con emergencia, porque os podéis encontrar con muchas situaciones que no os esperáis, como por ejemplo un alquiler. Aquí tú tienes que dar 2 meses por adelantado muchas veces. A mí esto me pasó, tuve que dar 2 meses por adelantado, entonces cuando llegué, claro, yo pensé que solo daba 1.500, que es lo que yo pagaba, y no tenía que dar nada más, y cuando me enteré de que eran 3.000 pavos, pues hombre, ahí se me fue parte del presupuesto. Que luego los otros 1.500, cuando ya se acabó el contrato de alquiler, pues me los devolvieron, pero fue una hostia. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y luego que aquí está el tema de las tasas. Siempre tienes que preguntar si el precio que os están dando tienen contadas las tasas, porque ahí también te meten de repente y no te das cuenta. Igual que cuando vas al supermercado y tú pagas, tú piensas que vas a gastar $100 y de repente pone 0,36 de tasas y tú dices, ala, de gratis, en el Walmart, ¿sabes? Entonces eso también es como muy importante que tengáis en cuenta que aquí hay que llegar hasta el final del precio y es muy importante también en ciertos casos como la compra de un coche o la compra de una casa o el alquiler de una casa. Es muy importante que preguntéis siempre a la persona con la que estéis hablando, oye, este es el precio final, todo incluido, porque os podéis llevar muchos disgustos. Ese sería el primer error. El segundo error, pensar que el crédito no es importante. O sea, el tema del crédito, creo que ha salido ya en 5 de mis vídeos, puede ser.
es una cosa que hablo mucho en privado con amigas, con amigos, y es que tienes que tener un buen crédito. En Estados Unidos es muy duro, pero es que si no, no tienes nada, no eres nadie. Entonces, ¿qué es el crédito? El Credit Score es básicamente un numerito que se calcula siguiendo unos porcentajes. De esto voy a hacer un vídeo en concreto, entonces no me voy a entretener mucho. Pero en base a unos porcentajes relacionados con tu perfil, tú tienes un crédito u otro. Va de 600, bueno, desde 500, el peor, hasta 850, ¿vale? Entonces, ese es un rango, es como un circulito, y en función de cuánto tienes de deuda, cuánto pagas la deuda, si pagas tus tarjetas de crédito a tiempo, cuántas veces has pedido préstamos, etcétera, etcétera, cuántas veces has aplicado una tarjeta, todo esto cuenta, y entonces esa ruedecita, esa flechita se va como moviendo. Si tú tienes un crédito muy bajo, es muy difícil que te alquilen un sitio, una casa, es muy difícil que hagas una compra, por supuesto, súper difícil financiar un coche. O sea, yo escondí en el de vendedora de coches la de problemas que tenía para financiar el coche a personas que a lo mejor no tenían credit score o que no tenían unos ingresos que estuviesen justificados. Entonces, es muy importante que desde el momento que pisáis Estados Unidos empecéis a construir vuestro crédito. ¿Cómo se construye el crédito? Os lo he dicho muchas veces, pagando con tarjeta, siempre, y pagando esa deuda a tiempo. ¿Esto es una forma en la que el Estado controla tu dinero? Totalmente. ¿Es una forma en la que el gobierno, en el que el banco controla tu dinero? Totalmente, pero es la regla del juego aquí en Estados Unidos. Evidentemente, el dinero se tiene que estar moviendo. Cualquier experto os dirá que tener dinero en dólares o tener dinero en euros es totalmente absurdo, porque es un dinero que está controlado y que no es nuestro. O sea, tú te piensas que está en tu cuenta del banco, pero no es tuyo, es del banco. Entonces pueden hacer con eso lo que les dé la gana y es un dinero que está sometido a condiciones. Fijaos que tú no puedes financiar un coche si no tienes este interés o este índice de crédito a tu favor. ¿Quién controla ese índice de crédito? El banco. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, es decir, que no estoy diciendo algo que tengas que ser Einstein. Es que esto es pensar. Cuando tú piensas, cuando tú sientas ahí, en vez de estar haciendo scroll en TikTok, te suscribes a mi canal y entonces te traerás estas cosas. No, pero piensas, de veras lo digo, piensas en estas cosas. Entonces, ¿es un dinero controlado? Totalmente, pero aquí es verdad que son las reglas del juego. Por eso, si te va muy bien la vida, yo quiero que me vaya la vida también, que un día diga, toma, me compro la casa en cash y hago así, ¡pum!, con los billetes, ¿sabes? Pero para los que no, pues es muy importante tener este crédito y tenerlo altito, ¿vale? Yo, por ejemplo, os digo, mi crédito es de 750 y llevo aquí 3 años. ¿Cómo lo he construido así de rápido? Porque en mi primer año ya tenía 750 y acordaos que estuve 6 meses sin cobrar, que os lo acabo de decir. ¿Cómo lo hice? Pagando mucho con crédito. Cada 2x3, todo yo era tarjeta de crédito. Pim, 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 pim. Y claro, iba pagando esa deuda a tiempo. Nunca me ha arruinado, evidentemente. Pero eso hizo que se me subiese súper rápido mi credit score. Así que guárdatelo ahí como pequeño tip. Siguiente error. El no tener una cuenta de ahorros. A dos tipos de cuentas. Bueno, vamos a decir, hay 1000 tipos de cuentas, ¿vale? Pero vamos a dividirlas en dos. Tú tienes la cuenta de cheques, que es donde te viene tu nómina, y luego tienes la cuenta de ahorros. Siempre os he dicho que las cuentas de ahorros tenéis que buscar una cuenta que os dé algún tipo de beneficio, es decir, que os den intereses a vuestro favor por tener ese dinero guardado. Yo, por ejemplo, no tengo nada en mi cuenta de cheques, o sea, a mí me llega la nómina y lo primero que hago es ahorrar el dinero e invertir. O sea, mi dinero, en cuanto pisa el banco, lo primero que hago es irse a la inversión, porque sé que ahí se está moviendo. Entonces está como en el limbo este de las inversiones, vamos a decir, y se anda moviendo de un lado para otro y va creciendo con el tiempo, ¿vale? Esa sería una cosa. Y luego la segunda cosa es que lo tengo en la cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro que tengo en Capital One, que os dejo el link abajo, y tiene buen interés. ¿Hay bancos que dan mejor interés? Sí. Como yo todavía no tengo un trabajo estable ni un trabajo fijo, de hecho no tengo trabajo, pues todavía no he intentado investigar ningún otro banco porque con los que tengo ya estoy tranquila y ya noto que me estoy agobiando porque tengo como banco en España, 2 bancos aquí, inversiones en otro sitio, la inversión de salud, o sea, lo tengo bastante diversificado y estoy sola manejándolo. Entonces, verá que me agobio un poco. Pero lo que os digo es que tenéis que tener esta cuenta de ahorros y aseguraros que esta cuenta de ahorros, por ejemplo la de Capital One, te da beneficios por tener ese dinero ahorrado. Entonces, esto os puede ayudar también a que si andáis un poquito angustiados, tengáis la tranquilidad de que el dinero está en un sitio, tranquilidad porque ya hemos dicho que no es nuestro realmente, ¿vale? Pero vamos a pensar que todo va bien y que es nuestro, pues da la tranquilidad de que ahí va creciendo, ¿vale? Porque el dinero debajo del colchón tampoco te sirve de nada porque se devalúa. Entonces es verdad que por eso es muy importante y cualquier experto en finanzas te dirá que el dinero se tiene que estar moviendo y yo no soy ninguna experta, pero vamos, que esto es tener dos dedos de frente, como se dice en mi tierra. Una de las cosas que te puede fastidiar un montón, el tema del
del dinero en Estados Unidos o que no te vaya bien financieramente en Estados Unidos es no negociar los precios, o sea, bueno, no los precios, sino los salarios, perdón, no los precios, como si fuésemos aquí el mercado. No negociar los salarios, eso sería una. Y dos, no pedir ayuda cuando tenéis que pedir ayuda. Y esto es una cosa que a mí me ha pasado mucho y a veces es que digo, Ana, es que eres tonta, tío. ¿Por qué te tienes que enfrentar a todo tú sola como si fueses un Miura? O sea, relájate y pide un poco de ayuda a veces. Entonces, muchas veces no os dejéis engañar por las entrevistas de trabajo porque cuando os ponen lo típico de sueldo entre 50.000 y 70.000, eso varía mucho en función de si el puesto es entry, es decir, el más bajo, casi unas prácticas, ¿vale? Entry va a tener el sueldo más bajo. Luego estaría el asociado, associate, que ya es un poquito más alto. Después estaría como expert, más o menos, suelen poner expert, como experto en no sé qué. Y luego estaría el senior, que es como el más avanzado, ¿vale? Entonces, muchas veces tú a lo mejor lees los salarios y pones entre 50.000 y 70.000 y te piensas que haciendo horas extra vas a llegar a 70.000. O te piensas que vas a estar en los 60.000. Os digo una cosa, da igual que ponga 50.000 o 70.000, que el empleador te va a pagar lo menos que pueda. O sea, esto es evidente. Entonces, buscad sueldos cuando estéis mirando esto que se ajusten realmente al nivel de vida que queráis llevar y aplicad literalmente a eso. O asumid que, como yo, si acabáis de llegar, te van a dar el puesto más bajo sí o sí y te van a dar el salario más bajo sí o sí. Pero me refiero que os tenéis que enterar bien y que muchas veces tenéis que negociar y que tenéis que hacer todas las preguntas necesarias. Hoy he tenido una entrevista de trabajo y a la chica le he preguntado todo. Le he preguntado, mirad, era un trabajo que era de taquígrafa, ¿vale? Para que no lo sepáis, taquígrafo es el que está con un abogado, el que está en un juicio y está tecleando todo lo que está ocurriendo, ¿vale? El típico que es en la mesita haciendo como un ratoncillo, pues eso es un taquígrafo. Entonces, este trabajo a mí me lo han explicado, me han dicho, bueno, tienes que viajar, tienes que ir de un juego a otro, de una oficina de abogado a otra, te pagamos el tiempo de viaje, seguramente trabajes horas extra, lo típico, ¿vale? Esta es otra. El horario nunca va a ser de 8 a 5, va a ser de 8 a 6, pero no te están diciendo que esa hora va a ser extra, ¿vale? Todo el mundo hace overtime en Estados Unidos, que eso es tiempo extra. El caso. ¿Qué hago esta entrevista? Y yo le digo a la chica, vale, me estás contando una historia de cómo es este trabajo, pero yo quiero saber, tiquití, ¿cuánto me vas a pagar? Y fijaos la pregunta que le he hecho, que es que me parece interesante. Le he preguntado, ¿cuánto vale la hora? Es decir, las horas que tú cuentas como oficina. ¿Cuánto vale la hora de tiempo de viaje? Porque ya he dicho que me pagaba la conducción y las millas. Entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Por cuánto me vas a pagar cada milla? ¿Cuánto vale cada milla? ¿Cuánto vale cada hora que yo estoy en la carretera? Esto me lo tienes que contar. ¿Cuánto vale el overtime, que normalmente es hora y media? Y el tiempo de estar en la oficina de otra persona, porque me ha dicho que eso también era diferente. Entonces, eran 4 cosas, es decir, 4 salarios o rate para la hora que tú tenías que tener en cuenta a la hora de hacer tu salario final. Entonces, claro, la oferta de trabajo pone de 50.000 a 70.000, está en concreto, que era de taquígrafo en Estados Unidos, pero claro, te está diciendo 4 tipos de formas en las que tú vas a cobrar una nómina. La nómina suele ser bimensual, o sea, aquí te pagan normalmente o a la semana o cada 2 semanas. Raro es que tengas solo una nómina al mes, es decir, como en España tenemos a final de mes el 30-31 cobras, aquí no, aquí cobras cada 2 semanas o cada semana. Entonces, yo le preguntaba, claro, entonces cada hora, entonces ella me ha ido diciendo de estas 4 opciones, cada hora era diferente. Entonces, eso es muy importante que tú también lo preguntes porque necesitas saber cuánto vas a cobrar y luego en función también de la aseguradora con la que trabajen y que tú contrates, cuánto se va a llevar ese seguro, porque es lo que os he dicho muchas veces, no siempre todas las aseguradoras tienen las mismas pólizas. Entonces, esto también es súper importante que lleguéis hasta el final en las entrevistas de trabajo y que preguntéis todo, porque te vas a encontrar con una hostia la nómina, pues que te digo yo, que no te apetece. Y luego estaría, punto número 4, el tema de los impuestos. Mucha gente aquí, al principio, conozco muchos latinos que se vienen y hacen sus empresas y son unos cracks haciendo empresas, pero les da mucho miedo el tema de las tasas. Y lo entiendo porque es verdad que las tasas, pagar impuestos, pues suelen ser una hostia para todos en todos los países del mundo. O sea, raro es que alguien no se lleve una hostia cuando hace la declaración de la renta, ¿no? Pero aquí la gente se asusta mucho y no sé por qué, porque realmente es bastante fácil hacer el pago de los impuestos. De hecho, os diría que es mucho más fácil que en España. Tú te metes en TurboTax, os voy a dejar por aquí, que es una página web, y es que literal te va guiando. Tú solamente subes los formularios de tu empleador, que se llama W9, y te lo dan a mitad del año, más o menos en la época de las tasas, y ya está, lo subes y es que te va guiando. Entonces me parece facilísimo. Y muy importante, si queréis haceros deducciones, eso ya es más complicado, lo tuvo cuando compras una casa, cuando te compras un coche, cuando donas a caridad. Yo dono, por ejemplo, muchísimo, yo dono muchísimas cosas, entonces
todo eso cuenta también para luego hacerte las deducciones, pero os digo, esta página web TurboTax os va guiando, entonces no tengáis miedo al tema de los impuestos, porque esos documentos del W9 o del el documento de las tasas, el que te dan como justificante de que ya las has hecho, todos los años te van a dar esto, lo necesitas también muchas veces para abrirte cuentas de banco, para futuros trabajos, para abrir tu plan de pensiones, para abrirte un plan de jubilación, para hacer documentos de inmigración, te piden las tasas también, te lo piden para todo, te lo piden para mogollón de cosas, es como el Social Security, o sea, siempre te lo están pidiendo y parece que no es necesario, pero es necesario que tengas documentos que justifiquen cuánto tú has estado cobrando durante ese año y si has pagado todos tus impuestos dentro del país y dentro de tu estado y obviamente dentro de tu county, que es como el estado bebé, vamos a decir, la comunidad. Entonces, esto es súper importante. Y luego el tema del marketing, creo que esto, pues evidentemente Estados Unidos es el país del gasto, o sea, es increíble, hay muchísimo marketing, yo gasto mucho más en Estados Unidos que lo que gastaba en España y es porque es una sociedad que no sé cómo lo hacen, pero invita muchísimo al consumo, o sea, es horrible, o sea, todo es como consume, consume, consume y además tienes la consumición muy fácil, o sea, no es solamente que nosotros ya desde los móviles podemos comprar, tipo Amazon, haces tic, 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 y ya compro. Es que es literal el hecho de tomarte un café desde el coche, o sea, el típico drive-thru, que no sé, os dejo por aquí una foto, no te tienes ya ni que bajar a pedir un café, que a lo mejor en España haces pereza y dices, joder, tomar un café ahora, tal, tengo que buscar para aparcar, bajarme, buscar efectivo, no sé qué, ¿sabes? Lo típico, tengo que andar, tal cual, como que te puede dar más pereza, como que a lo mejor procrastinas, pero es que en Estados Unidos literal aparcas y literal hace una señora así por la ventana y te da tu expreso. Entonces, pues estas cosas invitan al consumo, el hecho de ir al supermercado y todo está en oferta de repente, o todo es nuevo, o todo es novedad. No sé cómo lo hacen, pero de verdad, está todo muy orientado al consumo. Entonces esto hace también que gastes más y evidentemente que seas más consciente de tus finanzas y que tienes que ser pues mucho más responsable tal vez de lo que eras en tu país. Yo os diría así como cierre o como consejo es que tengáis un presupuesto, que seáis conscientes de lo que estáis gastando, que seáis conscientes dónde lo estáis gastando. Siempre os digo que hay que ser realista con lo que entra y dónde ponemos ese dinero que entra y que si tienes caprichos y demás, ole tú, pero por lo menos sé honesto y sé consciente para que luego no se te vaya en cosas que no sabes o que de repente das despista y dices, uy, me han cobrado Apple. Ya, pues que a lo mejor te suscribiste al horóscopo y no lo has cancelado. ¿Sabéis? Esas pequeñas tonterías son luego las que hacen que nuestras finanzas vayan muchísimo peor. Entonces, no sé, yo por ejemplo, es lo que os digo, si os sirve como de tip, yo lo que hago es, a mí me entra la nómina, cuando la tengo, por favor, que voy a tener una pronto, y lo primero que hago siempre es inversión y ahorro. Después hago las necesidades básicas del hogar, es decir, la compra para alimentar a mi hijo, y después de eso ya voy al tema de la factura y al tema de la deuda. No tengo ninguna deuda grande, tipo no tengo una casa, ni un coche que pagar ni nada, pero lo último sería siempre la deuda. Y la gente lo hace del revés. Lo primero que hace es gastar en caprichos, después la deuda, después las necesidades y después el ahorro. Entonces al final esa forma de manejar el dinero está totalmente destinada al fracaso. Porque nunca estás priorizando el tener tu colchón, el tener esa seguridad, en tener ese ahorro. ¿Sabéis? Tú estás priorizando en los caprichos, en el gasto. Entonces lo primero siempre, siempre lo que os digo, salvar cierta parte del dinero, después necesidades y por último los caprichos. Así que nada, chicos, espero que os hayan servido estos consejos financieros y comenta, como siempre, dime qué te ha parecido, qué te gustaría ver por este canal, porque como siempre digo, tú me lo pides y yo te lo doy. Yo soy Ana Between Worlds y nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo de Let's Chat. Un besito y que disfrutes de tu día. ¡Chao, chao!